¿qué funciones cumple el cortisol y por qué es tan importante mantenerlo equilibrado? El cortisol es una hormona esteroidea, eso quiere decir que deriva del colesterol y es el gran incomprendido. Sin cortisol te mueres. Inmediatamente, siempre que escuchamos cortisol, lo primero que nos viene a la cabeza es estrés, peligro. No, sí, el cortisol es una hormona crucial y fundamental que libera la cápsula suprarrenal y que nos permite desinflamarnos de todos los medios o situaciones que nos están generando inflamación y exacerbación del sistema inmune. ¿Qué sintomatología tiene una persona con el cortisol elevado? Depende, porque si te encuentras una persona joven con 25 años y el cortisol en 27, en 28, puede ser que su reserva y su capacidad de enfrentarse al estrés aún sea tan alta que libera cortisol y ni se entera. El problema es a partir de los 35 o 40 años, cuando la capacidad anabólica está bajando. ¿Cómo afecta a la composición corporal tener niveles elevados de cortisol? Generándote sarcopenia. En el momento en el que tú tienes cortisol muy alto y no es compensado por la capacidad anabólica de tu organismo, empiezas a perder masa muscular periférica, empiezas a perder sensibilidad periférica a la insulina. ¿Cómo afecta el cortisol a las hormonas sexuales? El cortisol es un sensor, es un indicador para que el hipotálamo sienta que estamos en un momento de urgencia. Entonces, en el momento que estamos en un momento de urgencia, se eleva la prolactina, que es una hormona hipofisaria. En el hombre se produce una menor liberación de testosterona y en la mujer se produce una menorrea por pérdida de estrógeno y de progesterona. La toma de suplementos de GABA, L-teanina, 5-HTP o incluso ashwagandha, ¿realmente funcionan o no es como la gente cree que son la panacea? Son adaptógenos y la palabra que te indica, me permite adaptarme mejor al medio. Si duermes mejor 2 horas, ya te digo yo que te baja algo el cortisol. Si yo me permito adaptar mejor al estrés, a una noticia, al trabajo o al rendimiento cognitivo que me implica mi trabajo, voy a tener menos cortisol porque estoy en menos señal de alarma. Pero es que un abrazo también, un abrazo te baja el cortisol. Muy un masaje también te lo baja. O ver a tu sobrina que hacía 2 meses que no y el abrazo que te da. Esto es la prueba de que el amor reduce el estrés, literal, lo que acabas de decir. Y al extremo te lo eleva. El extremo te lo eleva, qué bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy me encuentro con el doctor Antonio Hernández en sus clínicas de Keval aquí en Valencia, que nos ha cedido este espacio, por eso no veis el clásico fondo negro que utilizo en los podcasts, pero justamente nos hemos desplazado por aquí para tener esta oportunidad de invitar a Antonio. Antonio, bienvenido. Gracias. Estoy seguro que todos lo conocéis, pero para quien no lo conozcáis, es uno de los médicos más reconocidos de habla hispana en cuanto al sector de la salud. Y hoy vamos a hablar de algo que despierta mucho interés por parte del público general y es muy necesario, de hecho incluso. Vamos a hablar del eje adrenal, vamos a hablar de cómo perjudica el estrés crónico sostenido a largo plazo y de las implicaciones también de mantener los niveles de cortisol elevados en el tiempo. Pero antes de eso, Antonio, me gustaría preguntarte también, siempre le hago esta pregunta de introducción a todo el mundo. ¿Quién es Antonio Hernández y cuál es tu historia, más allá de lo que es evidente que se ve, ¿no? Que eres un gran un médico, un doctor muy reconocido? Bueno, pues antes ya lo estábamos hablando, que a pesar de que dentro de la medicina o, bueno, pues personas como tú que son divulgadores, personas que estudian el entrenamiento personal, la nutrición, etcétera, al inicio todos empezamos intentando descubrir los pormenores de la fisiología, las rutas enzimáticas, cómo funciona la mitocondria, etcétera, pero conforme van pasando los años, estudias también al propio paciente, vas pasando mucha consulta, te vas dando cuenta que hay muchas áreas que se escapan al conocimiento puro de la fisiología y sin embargo impactan mucho en la persona. Te vas dando cuenta cómo el estrés afecta a la persona, como un divorcio, como que su trabajo no le dé la renta económica que él desea, que no vea a sus hijos, el burnout del cual antes estábamos hablando. Todas estas facetas impactan tanto en la fisiología, en los desequilibrios hormonales, los niveles de testosterona. En muchas ocasiones todo esto hace que en la medicina solo lo abordemos de forma sintomática con farmacología, pero con el paso de los años creo que hay una responsabilidad dentro del médico de ampliar el conocimiento más allá de la fisiología e irte a áreas humanísticas, psicológicas, emocionales, casi te diría que esotéricas para entender el proceso psicoemocional por el cual está pasando el paciente y que en muchas ocasiones, ya lo decíamos, hay veces que el paciente solo necesita una escucha activa, solo necesita expulsar
como con el cura, todos sus problemas, que el médico sepa atenderle, sepa acompañarle, sepa invitarle a que él encuentre sus respuestas. Por eso yo diría que soy un médico humanista, porque intento cubrir todas las áreas. De ahí que haga esa medicina integrativa donde hablo del deporte, hablo de la nutrición, hablo de la gestión de biorritmos, hablo de las fases de descanso que necesita un deportista profesional o un empresario cuando está a fuego y necesita bajar. Entonces, pues bueno, esa medicina integrativa humanista es la que me define. Sí, además, qué importante, Antonio, es hacer hincapié valga la redundancia, la importancia que tiene la gestión emocional, identificar nuestras emociones, aprender a gestionarlas, porque si no, incluso ahora lo veremos a lo largo de este podcast, cómo hay personas que sobre la base, ¿no? Sobre el papel, lo hablábamos fuera de cámaras, que hacen su ayuno, su dieta cetogénica, su entreno de fuerza y aún así no consiguen los resultados que buscan porque no contemplan algo tan básico como la gestión del estrés, qué impacto tiene en el marco general de la salud, ¿cierto? No, totalmente. Y sobre todo al inicio, ¿vale? Porque tú lo habrás visto en un montón de personas cuando te llegan destrozadas a la consulta y, claro, ya sea por el miedo, porque me va a dar un infarto, ya sea porque la familia me ha puesto los cascos así y digo, ostras, me tengo que poner las pilas, o porque un día me he mirado al espejo y digo, madre mía, qué vergüenza, es que no me entran los pantalones y yo me pongo las pilas. Entonces, a partir del lunes que viene, dieta cetogénica, entreno todos los días. El primer mes, lo que hemos visto, me baja la insulina, me encuentro súper bien, estoy con catecolaminas y me encuentro que solo duermo 4 horas y me encuentro como hace años, entonces me enamoro. Me enamoro de esa herramienta y ya la quiero perpetuar porque me he demostrado a mí mismo que durante 4 semanas me he sentido Superman. Y a partir de ahí justo ocurre lo contrario. El organismo, que ya no puede sostener ese estatus de tanto cortisol, tantas catecolaminas, hace que duermas menos, más neuroinflamación, más hiperglicemias por estrés. Entonces la persona lo dice a los 3 meses, no es posible, si esto era lo mejor, ¿cómo están dando estos resultados? Y acaba sesgándose a sí mismo diciendo, ¿será esos chetos que me comí con la novia el día que fui al cine? Por su culpa tuve una hiperglicemia que me aguanta 3 semanas detrás y ahora tengo la glicada alta. O sea, cosas así estrambóticas yo me he visto y muchas veces es esa falta de cordura, falta también de homeostasis emocional, ¿no? De saber que todo lo que sube baja, que el organismo se autorregula y que las emociones, al igual que el enamoramiento, cuando yo estoy muy enamorado es muy fácil caer en la decepción, es muy fácil caer en que te han puesto en mayúsculas OK en el WhatsApp y decir, hasta aquí ya me lo has dicho todo, o sea, porque estabas en una nube y malinterpretas todo. O sea, esto es lo que pasa también con el enamoramiento, con el ejercicio, cuando te dicen, no, que no puedes entrenar 6 días a la semana, pues cambio de entrenador, este no me vale. Totalmente. Yo necesito uno que me diga que entrene 6 días porque yo sé que me viene bien y esto me eleva endorfinas, etcétera. Esto también te lo va a dar la madurez, ¿no? El darte varias hostias, perdón por la expresión, y el propio tiempo. Se ven los deportistas profesionales como se lesionan muchas veces menos o tienen como una segunda juventud a los 33 años. No es porque rejuvenezcan, es porque saben cuidarse mucho más. Fijaros qué importancia lo que está hablando Antonio desde su experiencia médica, que me gustaría hacer un hincapié, no lo hago normalmente, pero qué importancia está hablando de no ser sesgados, no ser personas extremistas, no dejarnos atrapar por esa sobreinformación que nos produce o bien a una confusión, a una parálisis por análisis, o bien a un sesgo, porque hay muchas personas que en algún punto, ¿verdad, Antonio?, dejan de divulgar para informar y empiezan a divulgar para adoctrinar a la gente con un sesgo, ¿no? Vemos que, pues eso, ¿no? Herramientas tan beneficiosas para la salud como el ayuno o la dieta cetogénica, que ambos defendemos como profesionales de la salud, mal contextualizadas o de manera crónica en un contexto que no pertoca, pueden incluso ocasionar perjuicios, ¿verdad? Y eso lo vemos con la clínica. Pides los niveles de fructosamina y de hemoglobina glicosilada, parecen ya prediabéticos de tipo 2, te dicen, pero si no como carbos, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puede ser esto, Antonio? No, esto se ve mucho y con la dieta cetogénica. Y otra vez lo mismo, pues, cuidado con el que esté viendo ahora este podcast y que diga, ostras, el doctor Hernández está diciendo que te puede generar diabetes la dieta cetogénica. Para nada, mal implementada, llevada al extremo, si luego no duermes, si haces exceso de deporte y obligas a que tu organismo libere mucho cortisol, porque además haces ejercicios que ya lo dice la palabra, glucolíticos, que exigen de glucosa, que la teoría te dice que puedes generar neoglucogénesis desde la proteína, etcétera, pero ¿quién controla todas las variables?
Nadie. Nadie. ¿Quién te dice que ese día que has ido a entrenar no has recibido una mala noticia, has discutido con tu mujer, ¿vale? Y ya te vas con la glucosa alta por el cortisol? Ese día el entrenamiento glucolítico es catastrófico porque acabas con el cortisol 16 horas alta y entonces esto te está generando catabolismo y glucosa, fructosamina, glicación muy alto. ¿Es mala la dieta cetogénica? No, depende de las variables, de las circunstancias, de la semana que tienes, del descanso que estás teniendo, de cómo estás trabajando, de muchas noticias, de si has tenido un virus respiratorio y tienes una mini tormenta de citoquinas y aunque tienes que entrenar lo justo para inmunomodular tu sistema inmune, si entrenas como de normal, pues te pasas y luego hay una inmunosupresión. Entonces, por desgracia, a pesar de que divulgamos, y somos muchos los que divulgamos, y aparentemente intentando dar la sensación de que se puede controlar todo, no controlamos nada. Y de hecho, tú y yo defendemos mucho una palabra que nos encanta, los amantes de la fisiología, Antonio, que es homeostasis, ¿no? Esa palabra de equilibrio del medio interno que, sin embargo, la gente olvida y que va muy de la mano de la coherencia, que es lo que no se ve, por desgracia, en redes sociales, ¿verdad? Porque en algún punto, por eso ese afán de quererlo hacer todo perfecto, nos volvemos, antes lo decías en otro podcast, nos volvemos ortoréxicos, nos volvemos obsesionados y perdemos de foco lo esencial, ¿no? El principio de Pareto. Oye, come comida real, muévete, entrena, cuida tu estrés y lo demás ya se irá dando, pero es que ahora estamos buscando, hay gente obsesionada, esto te habrás encontrado muchos casos, que rompe el ayuno, la canela de Ceinán, no, Antonio, danos esa píldora mágica, ese suplemento, y no estamos dándonos cuenta de base, trabaja en tus hábitos, tío, y sé coherente, no seas extremista, ¿no? Claro, lo que pasa que yo creo que también es una condición inherente al ser humano y sobre todo cuando se es más joven. Yo creo que la coherencia empieza a aparecer, creo que por desgracia en la tercera edad, cuando ya un poco te empieza a dar un poco todo igual y por inercia empiezas a estar en contacto contigo mismo, te permites hábitos incluso aparentemente tóxicos, pero no eres esclavo de ellos y empieza a normalizarse, ¿vale? Yo veo muchos hombres y mujeres de 50, 60 años, es como que empiezan a tener esa segunda juventud sin el estrés de los hijos, empiezan a estar en contacto con la búsqueda del placer, se permiten ciertas licencias, pero la gente de los 20, 30, 40 años, aún en nuestra mente tenemos emular llegar a ser Superwoman y Superman. Entonces, claro, hay una inercia a hacerlo todo perfecto y eso te obliga a estar en simpaticotonía, controlando todo. Totalmente. Y además, nosotros que somos muy rigurosos en cuanto, pues eso, ¿no? La parte fisiológica, la parte de leer horas, muchísimos papers, etcétera. Qué curioso, antes has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, que coincido completamente, que es, hostia, tío, nosotros que somos tanta rigurosidad, tanta ciencia, tanta explicar el porqué, nos damos cuenta de cómo, independientemente de las rutas metabólicas implicadas en cualquier tipo de reacción, al final de base, si no eres feliz, lo tienes complicado. O sea, primero tienes que trabajar en tu felicidad, ¿no? En quién eres tú, y luego ya harás todo lo demás, porque de lo contrario, ¿verdad? Volvemos a la misma pregunta de antes. Tú puedes hacerlo todo aparentemente perfecto, pero ¿cuántas veces no te has encontrado tú en consulta gente que le sobre el papel perfecto y luego te dice, Antonio, es que no consigo los resultados que busco, no consigo perder esa grasa, esa adiposidad central, ¿por qué me pasa esto? Claro, y luego a veces las personas más simples, personas aparentemente luego no tan ambiciosas, que son capaces de estar felices simplemente con lo que tienen, atenderlo y ser desde lo que diríamos en las sociedades simplistas, son personas más felices y luego su salud está mejor. Y consiguen mejores resultados. Porque duermen más, se permiten una comida trampa sin remordimientos, con lo que ya no empiezan el bucle de 2-3 días comiendo, hacen deporte disfrutándolo con los amigos, llegan a una alta intensidad porque están de piques con los amigos, no diciéndose a sí mismo, proyectándose, van a flipar, es que ya verás que no. Claro, o sea, entonces, claro, normalmente la felicidad se alcanza a través del simplismo. Totalmente. No a través de la ambición. Y Bueno. creo que el camino de la ambición te lleva a darte cuenta de que era más simple. Qué bueno. Te voy a lanzar muchas preguntas que estoy seguro de, como hemos divulgado ambos, acerca de la importancia que tiene el cortisol y el impacto del estrés crónico relacionadas con el tema que dilucionarán muchas dudas a la comunidad que nos esté viendo. Lo primero de todo, empecemos por lo más básico. ¿Qué funciones cumple el cortisol y por qué es tan importante mantenerlo equilibrado, Antonio? El cortisol es una hormona esteroidea, eso quiere decir que deriva del colesterol y es el gran incomprendido.
Sin cortisol te mueres. Inmediatamente, siempre que escuchamos cortisol, lo primero que nos viene a la cabeza es estrés, peligro, catabolismo muscular, inmunosupresión. No, sí, el cortisol es una hormona crucial y fundamental que libera la cápsula suprarrenal y que nos permite desinflamarnos de todos los medios o situaciones que nos están generando inflamación y exacerbación del sistema inmune. Ya solo levantarte por la mañana, activarte, realizar contracciones musculares, tener que estar pensando en los problemas que tienes en el día a día, esto ya te está generando inflamación, esto ya está generando hiperactividad de tu sistema nervioso y necesitamos cortisol para enfrentarnos al día a día. El cortisol te eleva un poco la glucosa para que ya tengas glucosa a nivel muscular, obtengas ATP, para pequeñas reacciones que tengas por la mañana donde tengas que hacer impulsos rápidos, te aporta glucosa al sistema nervioso para que estés más activo, te genera un efecto mineral corticoide de retención de sodio para que se aumente la presión arterial y no tengas una hipotensión al levantarte y que te puedas poner a correr, ¿vale? Para que ancestralmente, cuando ya nos poníamos a andar, estuviéramos preparados para salir a la caza, ¿vale? Entonces, el cortisol es el que nos va a permitir esa actividad. El cortisol inmunodeprime y eso es bueno porque ancestralmente cuando salíamos a cazar durante 2-3 horas en las cazas que teníamos o los cortes que íbamos teniendo iban entrando pequeñas bacterias, pues entonces necesitamos ahí que no haya una mini tormenta de citoquinas inmediatamente en cuanto entra, ¿vale? En cuanto entra cualquier virus patógeno, tiene que haber ligera inmunosupresión. Pero el problema es cuando el cortisol se encuentra muy exacerbado porque la cantidad de agentes inflamatorios que yo estoy teniendo en mi día a día, ya sea por tóxicos, ya sea porque estoy entrenando excesivamente, estoy andando excesivamente, estoy en déficit calórico excesivo, estoy rumiando constantemente obsesiones. El cortisol es antiobsesivo, es el que nos permite, ante cualquier estrés que tenemos, una pequeña liberación de cortisol y de impacto de cortisol en el cerebro nos permite un efecto antiobsesivo para pasar al siguiente nivel, ¿vale? Sin cortisol te quedas rumiando constantemente con cualquier tontería que te entra, ¿vale? Entonces, gracias al cortisol sobrevivimos, nos desinflamamos y deberíamos llegar al final del día homeostásicos para volver a dormir, ¿vale? Y reparar durante la noche. ¿Cuál es el problema? Si desde que nos levantamos estamos con agentes inflamatorios, ya sean físicos o ya sean obsesivos, con rumiaciones mentales, que yo me siento en peligro y la cápsula suprarrenal responde, en principio responde el hipotálamo y la hipófisis, permitiendo que se libere ACTH, que es una hormona que actúa sobre el cortisol, para que se libere actúa sobre la cápsula suprarrenal para que se libere cortisol y yo esté preparado para todos los agentes inflamatorios y que al menos yo no me muera en el momento. El problema es que a largo plazo el cortisol, si se encuentra muy elevado y lo vemos constantemente elevado en analíticas, es proteolítico. Totalmente. Te eleva la glucosa a expensas de aminoácidos que extrae de la masa muscular, del tejido blando, del colágeno, de la queratina. Por eso una persona que se encuentra en una fase con un estrés crónico alargado en el tiempo, envejece antes. Un aspecto envejecido, totalmente. Claro, totalmente. Solo hay que ver un tío cuando acaba el Tour de Francia con un porcentaje de grasa súper bajo, un deportista cuando está en un porcentaje de grasa del 5-6%, es que la piel la tiene cuarteada, es que el cabello lo tiene fino, quebradizo, tiene casi todos problemas gastrointestinales porque el cortisol está generando proteólisis en el endomisio, con mayor predisposición a hiperpermeabilidad intestinal porque la lámina basal se encuentra mucho más laxa y eso ocurre en todos los tejidos proteicos del organismo. Eso lo hace el organismo porque en un momento dado yo necesito glucosa de forma rápida a expensas del cortisol. El problema son las consecuencias que van a haber a nivel estructural y luego la inmunosupresión, que ahí sí que va a ser muy profunda. Por eso, tras épocas de mucho estrés crónico, la persona pues luego le salen virus, le sale cándida, le sale sobrecrecimiento bacteriano, o una mujer que podemos tener constantemente con estrés, el papilomavirus, que su organismo debiera eliminarlo de forma sencilla, 1 de cada 9 debe eliminarlo en 9 meses. Pero te pillas una que está mega estresada en proceso de divorcio y dices, no se va. Totalmente. Lo acaba ya apaciguando, hace terapia, lo que sea, su organismo, sin necesidad de tomar nada, lo elimina. Totalmente. Además, has dicho un dato súper curioso que la gente no sé si se habrá dado cuenta, pero yo que soy un freak, un apasionado de las implicaciones fisiológicas del cortisol, has dicho que es antirrumiante, ¿no? Y es curioso porque las personas que tienen el cortisol elevado notan una neblina mental y dicen,
soy incapaz de recordar una información que habitualmente me es fácil y ahora de repente me quedo en blanco y tal. Y qué curioso que hayas mencionado este dato, me parece súper interesante. Luego hemos hablado de la acción inmunosupresora que tiene el cortisol. Bien, ¿cómo se traduce esto para los que no estén tan metidos en fisiología, en salud? Hablando claro, ¿cómo se traduce eso en una época en la que la persona viene de mantener un estrés prolongado en el tiempo? ¿En qué se traduce esa inmunosupresión del cortisol? Claro, pues normalmente los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos pueden ir bajando en la concentración. Tú, de hecho, lo observas en deportistas profesionales que se encuentran en épocas de cortisol muy alto, testosterona baja, es porque ya vienen de pasar el pico de forma, pero tienen que seguir entrenando con las agresiones físicas, el entrenamiento de alta intensidad, el cortisol sigue muy alto y cada vez más alto porque cada vez se están exponiendo a traumatismos, a entrenamientos de alta intensidad, a los partidos, su nivel de testosterona va pasando la temporada y va bajando y lo ves claramente cómo se resfrían por cualquier tontería porque el sistema inmune está mucho más bajo. De una pequeña lesión que requiere que el sistema inmune, la actuación de las células madre, las plaquetas, etcétera, todo esté actuando de forma normal, ese cortisol que es proteolítico y que es inmunosupresor no permite que haya una recuperación de forma eficiente. O una persona tras unas oposiciones que ha estado durmiendo 3 horas diariamente durante 2 meses, ¿vale? Pues está de forma tortuosa constantemente con gripes, eczemas, dermatitis, está constantemente con pequeñas historias o el intestino lo tiene machacado. Cualquier cosa que come es que se le hincha el intestino. Sí. Claro. Además también perjudica, ¿verdad?, la motilidad intestinal, las personas que comen con estrés. Claro. Venga, vamos a hablar, luego te preguntaré un poquito acerca de los análisis en sangre, cortisol, adrenocorticotropina, etcétera, pero de un modo genérico, ¿qué sintomatología tiene una persona con el cortisol elevado? ¿Qué sintomatología a modo general? Depende, porque si te encuentras una persona joven con 25 años y el cortisol en 27, en 28, puede ser que su reserva y su capacidad de enfrentarse al estrés aún sea tan alta que libera cortisol y ni se entera. Y es más, y se autoconvence. Imagínate un hombre que tenga el nivel de testosterona por las nubes, una mujer que tenga la DEA muy alta y que tenga relativamente todo controlado. Esto es lo que puede pasar a veces en deportistas que dices, madre mía, cómo tiene el cortisol, pero está rindiendo de puta madre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy joven y su estatus y su capacidad para enfrentarse a cortisol alto y a procesos inflamatorios altos pues aún es boyante en su organismo. Es como la persona que con 23 años sale de fiesta jueves, viernes, sábado y el domingo se levanta y dices, pero la madre que lo parió, si se han bebido 10 cubatas en mi cara, yo que tengo 40 años me bebí 2 cubatas y hoy tengo, claro, porque tu capacidad de detoxificación ahora es malísima. Totalmente. Entonces, claro, yo cuando me encuentro con personas, hombres y mujeres con cortisol de 27, de 28, digo, esto es alarmante, ¿cómo vas de estrés? La verdad es que trabajo 12 horas al día, luego el fin de semana no sé cuántos, estoy entrenando, pero es que lo llevo de puta madre, doc, no me baje nada, que voy súper bien. Esto va a tener sus consecuencias, ya le puedes decir, Misa, que no va a bajar, porque viene para mejorar incluso, a pesar de que el cortisol esté alto. El problema es a partir de los 35 o 40 años, cuando la capacidad anabólica está bajando. Los niveles de testosterona en el hombre ya empiezan a bajar, los de DEA de la mujer están desplomados y a partir de los 35 años caen mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Tú antes tenías compensado el efecto catabólico con el efecto anticatabólico, pero ahora el efecto anabólico en tu organismo está así y el efecto catabólico sigue así. Es más, puede ser que aumente porque tú eres consciente de que no eres el de antes, tú eres consciente de que ya se te nota, tú eres consciente de que ya no llegas como antes, así que te esfuerzas más. Entonces, aún vas a elevar durante un tiempo más la liberación de cortisol. Entonces ahí es donde empiezas a caer en picado y es donde te dicen, joder, menudo bajón ha pegado esta persona en un año. Madre mía, esta persona está iracunda, porque además antes la llevaba con alegría y se daba golpes en el pecho diciendo, soy el puto amo. Si es que estoy trabajando el doble que mis compañeros, ahí mira los colgazanes, pero yo voy a muerte, mira lo que estoy facturando y tengo mi pareja y tengo todo. Y el problema es a partir de los 40 años, que es cuando aparece esa crisis de mediana edad, porque uno quiere seguir con su vida, aún no ha generado herramientas para balancear su vida, incluso hasta tiene sentimiento de culpa si no sabe, si baja el ritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás enganchado a trabajar, estás enganchado a tener conceptos en tu mente, estás enganchado a ser productivo. Entonces, claro, lo llevas gracias al cortisol, pero el cortisol ahí sí te empieza a destruir a partir de los 40 años. Y es donde aparece pues la reinvención sí o sí.
Sí, sí, porque duermes mal, no tienes líbido, ¿verdad? Ahora hablaremos Claro. un poquito de esto. Además es... Mira, vamos a entrar en esto. Como entiendo que el cortisol es una hormona, como bien has dicho, catabólica y proteolítica del tejido muscular, y a su vez también afecta a la composición corporal, en la acumulación de grasa. Te quería preguntar, ¿cómo afecta a la composición corporal tener niveles elevados de cortisol? Es muy simple, generándote sarcopenia. En el momento en el que tú tienes cortisol muy alto y no es compensado por la capacidad anabólica de tu organismo, empiezas a perder masa muscular periférica, empiezas a perder sensibilidad periférica a la insulina, entonces tú sigues comiendo igual que antes. Incluso puede ser que sigas entrenando tanto o más que antes porque eres consciente de que estás perdiendo masa muscular, con lo que liberas más cortisol y ahora el entrenamiento que antes te era efectivo, ahora te es perjudicial porque te hace romper más masa muscular. Y cuando haces tus cargas de hidrato de carbono, ahora tienes que liberar mucha insulina, que es proinflamatoria, pero ya no hay tantos receptores de insulina como antes sensibles, con lo que la insulina ahora empieza a tener más afinidad por los adipocitos, que empiezan a hipertrofiarse y empiezan además a generar inflamación sistémica que generan resistencia periférica a la insulina. Entonces, claro, la persona entra en un ostracismo de pues más deporte, que tengo que mantener la masa muscular, no entiendo qué me está pasando, etcétera, y lo que tiene que hacer es descansar. Además, en muchos estudios, corrígeme si me equivoco, también se asocia a niveles elevados de cortisol con mayor localización de grasa a nivel central, ¿cierto? Sí, Tenemos mayor número... Totalmente. Es decir, nos hace ganar grasa y nos hace perder músculo, además. Sí. Luego también te quería preguntar, sobre todo a la libido, porque hay nosotros que tenemos mucha experiencia en consulta, hay un tema que me preocupa, Antonio, y es cómo niveles elevados de cortisol debido al estrés, pero no solo al estrés físico, al estrés emocional, sino al estrés físico o una dieta hipocalórica, todo esto, cómo crea el caldo de cultivo para una amenorrea hipotalámica en la mujer o una pérdida de libido, una disfunción eréctil en el hombre. Es decir, ¿cómo afecta el cortisol a las hormonas sexuales? A ver, básicamente porque el cortisol es un sensor, es un indicador para que el hipotálamo sienta que estamos en un momento de urgencia. Entonces, en el momento que estamos en un momento de urgencia, primero, mucho más en la mujer que el hombre, porque la mujer es mucho más sensible, se eleva la prolactina, que es una hormona hipofisaria, cuyos efectos secundarios son el desplome de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, de forma que luego la hipófisis, la liberación de FSH y la LH las merma, y luego en el hombre se produce una menor liberación de testosterona y en la mujer se produce una menorrea por pérdida de estrógeno y de progesterona. Entonces, claro, esto genera un desplome directo de las hormonas sexuales. Aparte de que la prolactina es antagónica de la dopamina. Si la prolactina la tenemos alta, no hay dopamina, y si no hay dopamina, no hay libido vital, no solo sexual genital. No hay ganas de vivir, no hay ganas de tener proyectos, no hay ganas de sociabilizar, no hay ganas absolutamente de nada. Entonces, básicamente es la consecuencia natural de que si yo siento que estoy en un ambiente hostil, no hay un ambiente para procrear. Tú mira, las hembras en la naturaleza, cuando están caminando con toda con todos los machos, las crías, etcétera, y están buscando una zona donde asentarse, pues tienen que asentarse, se tiene que orinar en 4 esquinas, tiene que estar todo asentado y verificar que hay alimento, que hay suficientes machos, y entonces de repente ocurren ovulaciones espontáneas que les permiten quedarse embarazadas. Hasta entonces, hasta que la mujer no siente que hay un ámbito donde yo puedo sobrevivir y mis crías, no se queda embarazada. Es más, hasta muerde al macho como la quiera montar, porque le surge una inercia de no es el momento. Entonces a la hembra humana le ocurre exactamente lo mismo. Ante un déficit calórico, ante un sobreentrenamiento, exceso de cortisol, inflamación sistémica, prolactina muy elevada, una rumiación mental, emocional, que puede ser falsa, pero que me hace sentir que el tío con el que estoy no va a ser buen padre y no para de darle vueltas a la cabeza, ¿vale? Pues eso va a hacer que pueda perder el periodo menstrual. Y además una falta de grasa, porque suelen hacer dietas hipocalóricas restringidas en grasa y, como tú bien has dicho, como son hormonas esteroideas que se forman a partir de colesterol, todavía... estradiol ni progesterona. Exactamente, muy interesante. Vale, Antonio, he hablado en anteriores ocasiones en redes sociales de que el cortisol tiene una importante acción hiperglucemiante, ¿no? Incrementa los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por un lado, te quería plantear 2 preguntas. ¿Es suficiente el cortisol elevado para causar una diabetes de tipo 2? Y por otro lado, te quería preguntar, otra pregunta así muy, muy interesante, que es,
En casos de estrés crónico, donde existen esos niveles elevados de cortisol, ¿crees que es buena idea aportar un poco de carbohidrato para reducir, por la acción de la insulina contraria al cortisol, esos niveles de glucosa en sangre? Hmm. A ver, la primera pregunta era Si puede causar el cortisol una diabetes de tipo 2. Vale, me habías dicho si es solo necesario el Sí. cortisol. O sea, el cortisol es una de las variables, pero la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina es un cómputo general de acciones. Pérdida de masa muscular, que puede ser por pérdida de testosterona, puede ser por pérdida de hormona de crecimiento, IGF-1 con el paso del tiempo, o estrógenos en la mujer. Puede ser por falta de ejercicio, sin más. Tú no le das estímulo y vas perdiendo. Puede ser por exceso de estimulación del receptor que acaba generando resistencia como consecuencia de una persona que no pare de comer ultraprocesados y está generando hiperglicemias constante y exposición a insulina, ojo, no solo a la glucosa, sino a la leucina o a la metionina, que también son aminoácidos que son hiperinsulinémicos, ¿vale? Entonces, hay muchas variables, los radicales libres, la inflamación sistémica, el factor de necrosis tumoral alfa puede afectar a la funcionalidad del receptor periférico a la insulina, fármacos como las estatinas, biológicos, quimioterapia, metotrexate, todos esos pueden generar resistencia periférica a la insulina, los propios corticoides, exógenos que te puedas poner, la prednisona, es decir, hay muchas variables. Una de ellas es el cortisol, donde, por ejemplo, pues bueno, incluso sin meter nada de hidrato de carbono y haciendo una dieta cetogénica y haciendo ayuno intermitente y deporte, ¿vale? Yo puedo tener cortisol tan elevado para sufragar el estatus inflamatorio en el cual me encuentro aparentemente estando de puta madre y durmiendo solo 3 horas a lo largo del día, a expensas de cortisol durante 6 meses y luego me encuentro con una glicada de 6,2, fructosamina de 315 y glucosa de 122 en ayunas. Claro, esto yo lo he visto sin parar. Claro, y la persona dice, si no tomo nada de hidrato, se lo juro, doctor, que no van por ahí los tiros, pero el cortisol es neoglucogénico e hiperglucemiante, ¿vale? Y las fases de ayuno tan largas que haces te generan glucagón muy elevado, que también es hiperglucemiante, ¿vale? Entonces, es una de las causas, por eso al final tenemos que verificar, pues bueno, todo el estatus y todo el estilo de vida que está llevando la persona. Y luego la otra pregunta, ante estas subidas de cortisol, si es conveniente usar hidratos de carbono, para mí sí, es una de las herramientas. No quiere decir que siempre, porque hay gente que la verdad que se keto adapta muy bien y, vale, porque si decimos que hay que meter hidrato de carbono vas a tener a 5 o 10 personas que te van a decir, pues yo llevo 7 años con dieta cetogénica y me encuentro perfecto, ¿vale? Y hay personas también hinchándose hidratos de carbono y haciendo deporte con 5 comidas de hidrato de carbono con arroz y con glicadas de 4,8 como yo me he encontrado, ¿vale? Pero en una campana de Gauss hay extremos, ¿vale? Pero estamos hablando para el 80-90% de población que además no son deportistas de élite ni entrenan como tal. Entonces, aquí, en estas situaciones de estrés, donde se ha demostrado que también el hidrato de carbono eleva la entrada de triptófano en el sistema nervioso, eleva la serotonina, te calma, permite un entorno anabólico insulinémico, mayor entrada de nutrientes, pero también de hidratación a la musculatura para que no te lesiones de cara al siguiente entrenamiento. Te baja el cortisol, porque la insulina baja el cortisol. Exacto. Te favorece una mayor conversión de testosterona total a testosterona libre, de conversión de T4 a T3. ¿Vale? Que es la hormona biodisponible que favorece la lipólisis. Te puede producir mayor sensibilidad a la leptina, a la adiponectina, ¿vale? Que son moléculas moduladoras del sistema inmune, del apetito, etc. Pues esas inclusiones de carbohidratos bien hechas en los entornos de entrenamiento principalmente y sobre todo en semanas donde digas, hostia, que es que estoy con tics nerviosos, que es que no duermo, que esto, que lo otro, pues esa entrada de hidrato de carbono bien guiada va a ser muy beneficiosa. Justamente, estudiando una de las funciones fisiológicas del cortisol que la gente desconoce, esa acción hiperglucemiante, uno se da cuenta de que no solo el estrés incrementa los niveles de cortisol, de hecho, bajos niveles de glucosa en sangre incrementan los niveles de cortisol fisiológicamente. Entonces, la pregunta aquí vendría a ser, ¿realmente deberían las personas con un estrés crónico o el cortisol elevado hacer ayuno intermitente o hacer ayunos prolongados como vemos en redes sociales? Yo siempre digo que 13-14 horas máximo es más que suficiente para el tránsito intestinal y que no nos columpiemos. Totalmente. Porque no sabemos hasta qué punto luego a lo largo de la mañana tú vas a tener estrés por X variables y vivimos en una vida estresante. Si te vas al Tíbet y vas a tener ahí unos monjes por la mañana
con cuencos tibetanos y dándote unas plantitas y agua y te estaban haciendo masajes, haz ayuno de 20 horas, porque no vas a tener ningún estímulo estresante salvo el mono que va a venir a tocarte las narices. Ya está. Pero aquí que te vas a tener que ir a trabajar, aunque tengas más foco cognitivo, te encuentres de puta madre, etcétera, tú no sabes el impacto de esas catecolaminas, etcétera, y sobre todo el ayuno. Pues a 13, 14 horas lo que principalmente te beneficia es ámbito intestinal, que ya es mucho. Totalmente. Que es que ya es mucho. Para llegar a una autofagia y que se empiecen a activar los lisosomas, fagosomas, que empiece a haber una reclutación inmunomoduladora para reconocer partículas cancerígenas, reclutación de natural killers, todo lo que se ha desarrollado con autofagia, nos tenemos que ir a un ayuno profundo de 72 horas realmente. En 16 horas tú no desarrollas una MPK con la inmunomodulación tan profunda. Una cosa los modelos de ratón y otra cosa modelos humanos, que tenemos que irnos a muchas más horas. Entonces, justamente lo que vengo hilando todo es, antes hemos hablado de ese beneficio de introducir carbohidratos, especialmente además, seguro estás de acuerdo, por la noche, ¿no? Para convertir ese triptófano en serotonina y posteriormente en melatonina. Pero también voy a hacer hincapié en dos cosas. La primera es que la gente cree que cuando se habla de estrés, se habla simplemente de estrés emocional o psicológico. Entrenar en ayunas es un estrés fisiológico igual que el ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de estas personas, lo que dices tú? Oye, voy estresada todo el día, pero da igual, yo voy a hacer mi ayuno de 16, 18 horas o mi ayuno MAD, voy a entrenar en ayunas. ¿Qué recomendaciones les das a estas personas? Pues que la noche de antes mete hidrato de carbono, almidón resistente, habiéndolo cocinado el día de antes para que no haya hiperglicemia. Y quizá, si tú eres consciente de que, joder, vas atacado, pues un fruta desecada. 3-4 dátiles antes de entrenar, 10 minutitos, una tortita de arroz, que tengas ese pico de glucosa que te permita compensar que ante la búsqueda de glucosa, puesto que vas a hacer un ejercicio glucolítico, otra cosa es que hagas una tirada de 90 minutos de bicicleta, donde ahí buscamos oxidación de grasa. Ahí no tendría sentido, pero si vas a hacer un entrenamiento de CrossFit, vas a hacer un entrenamiento glucolítico, mete un poco de glucosa, no pasa nada y evitamos el cortisol. Lo que sucede, Antonio, antes también lo hablábamos fuera de cámaras, que habitualmente, no siempre, pero habitualmente existen muchos sesgos en redes sociales y las personas que les va tan bien el ayuno intermitente, ya sabes que lo siguen con una dieta baja en hidratos de carbono y ahí es donde viene un problema, ¿cierto? Claro, sí, por eso al final hay que adaptarlo a la persona. O sea, yo se le digo, pruébalo, incluso ponte un CGM y verifica a ver qué ocurre mientras el día que tomas dátiles y el día que no. A lo mejor te sorprendes porque el día que no metes hidrato de carbono te vas a 240 entrenando y el otro día te quedas en 165. Totalmente. Claro, o sea, aquí no hay dogmas. No es que esto me viene... Es que puede haber personas que metan los dátiles y le sienten mal, pero es que puede ser que la misma persona en un momento dado que no está estresado le sienten mal y le genera hiperglicemia y en otro momento dado donde van todos los días, como tú bien dices, porque quieren dormir, o sea, porque quieren entrenar, pero no están durmiendo, ahí los dátiles le van bien porque ya se levanta con el cortisol al doble. Totalmente. ¿Qué niveles de cortisol se consideran normales en sangre, Antonio? Entre 8 y 15 aproximadamente. Entre 8 y 15. Y luego te quería decir, ¿nos basta la información de pedir adrenocorticotropina y cortisol IDEA en sangre o eres partidario de pedir una prueba de estrés en saliva? Si la persona está muy estresada y la persona, por ejemplo, tiene picos a lo largo de la tarde, que de repente se pone muy atacada, tiene de repente palpitaciones, extrasístoles, no sabemos qué está ocurriendo, sí que podemos medir cada 3 horas en saliva DEA y cortisol y hacer una curva, ¿vale? Lo que pasa que también es un poco enfarragoso para la persona estar haciéndolo en el laboratorio y demás, entonces normalmente esto, y viendo el historial clínico y el resto de la analítica, ya nos da una información bastante relevante de qué es lo que está ocurriendo, porque vamos a mirar también niveles de testosterona libre, FSH y LH, vamos a ver la TSH cómo la tiene, la proteína C reactiva, si ves un panel más o menos la insulina, por si hay hiperinsulinemia, entonces más o menos ya te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros y muchas veces más pruebas te pueden enredar y te pueden hacer buscar luego cosas por donde no van los tiros. Totalmente. Una pregunta un poco compleja porque soy conocedor de la responsabilidad que tenemos al divulgar y cuando te hago esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Existen fármacos para reducir el cortisol o simplemente dirías, esto lo consigues con un ansiolítico? ¿Qué piensas de esto? ¿O solo se utilizan en síndrome de Cushing? Explícame un poquito. Sí, hay fármacos, creo que se llama aminoglutetimida,
que se usa para bajar el cortisol en Cushing, ¿vale? Se utilizó mucho en los años 90 en el fisioculturismo, bajo la teoría de que el cortisol, que es catabólico, si tú en un ciclo de esteroides anabólicos tú incluías aminoglutetimida, inhibías el cortisol, pero esto fue catastrófico. Esto fue catastrófico, inhibir el cortisol pues bueno, ante procesos donde necesitamos desinflamar a una persona que está metiendo cargas mecánicas, etcétera. O sea, esto generó estragos a nivel metabólico, a nivel emocional, etcétera. Es un fármaco que ya no se usa ni de lejos. Hay algunos antihistamínicos como el Zastén, ¿vale? Que también se han usado para intentar disminuir, pero o sea, para mí es aberrante. O sea, no tiene ningún sentido a nivel farmacológico usarlo en una persona que no tenga Cushing. Hay herramientas como la carga de hidrato de carbono, como la vitamina C, pues, o sea, todo lo que sea proinsulinémico va a bajar el cortisol, tener más alta la testosterona. Ya de por sí, si tú tienes un nivel de testosterona bajo, tienes 50 años y vives entrenando 4 días a la semana porque te obligas, durmiendo poco, etcétera, tu organismo cómo sobrevive con cortisol. De ahí los estragos de mediana edad, donde una persona empieza a envejecer a pasos agigantados a expensas de cortisol. Tú le elevas la testosterona con una terapia de reposición de testosterona e inmediatamente el cortisol baja. Pero con el hipotiroidismo lo mismo. Si tú vives reventado por la mañana porque te levantas a las 8 de la mañana y querrías estar 4 horas más en la cama y gracias al Eutirox te levantas bien, ya no necesitas tantas catecolaminas y cortisol para activarte, ¿vale? Entonces, en realidad cualquier alteración en el organismo que está haciendo que sea compensada con el cortisol, si tú la compensas, va a bajarte el cortisol. Entonces, pero como fármacos, si no tienes un Cushing, es una locura y es peligroso. Exacto, porque además por esa retroalimentación puedes inhibir el eje. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Justamente por eso era a nivel informativa la pregunta. Luego, te voy a ser súper sincero, te voy a hacer esta pregunta como se la haría a un amigo porque ya tenemos esta confianza. La toma de suplementos de GABA, L-teanina, 5-HTP o incluso ashwagandha, ¿realmente funcionan o no es como la gente cree que son la panacea? Son adaptógenos y la palabra que te indica me permite adaptarme mejor al medio. En tanto en cuanto te adaptes mejor, basta. Si duermes mejor 2 horas, ya te digo yo que te baja algo el cortisol. Pero siempre es indirectamente. Si yo me permito adaptar mejor al estrés, a una noticia, al trabajo, al rendimiento cognitivo que me implica mi trabajo y yo necesito estoy menos inflamado, estoy menos hiperactivo, voy a tener menos cortisol porque estoy en menos señal de alarma. Pero es que un abrazo también, un abrazo te baja el cortisol, un masaje también te lo baja, o ver a tu sobrina que hacía 2 meses que no y el abrazo que te da lo sientes tan fraternal y tan y lo haces desde una falta de afecto que necesitabas desde hace 2 meses que estás trabajando y de repente eso te eleva oxitocina y la oxitocina, que de hecho se puede dar, la oxitocina tiene marcado muy bien cómo baja el cortisol. Qué bonito, ¿no? Esto es la prueba de que el amor reduce el estrés, literal, lo que acabas de decir. Y al extremo te lo eleva. Y al extremo te lo eleva, qué bueno. La pregunta del millón es muy sencilla, te la harán cada día en redes sociales, pero te la tengo que hacer porque es que si no la gente me diría tal. ¿Cómo podemos reducir los niveles de cortisol de manera natural y efectiva? Entrenando lo justo y necesario, y eso es poco, ¿vale? Yo siempre lo digo, 2-3 días a la semana de ejercicio de fuerza es más que suficiente como para que haya el tiempo suficiente de descanso para reclutar el anabolismo, fijación nitrogenada, adaptaciones hormonales, inmunes, antioxidantes, etcétera. 48-72 horas de descanso, no hablamos de un niño que empieza a entrenar, porque tiene un estatus hormonal bestial, puede entrenar todos los días y hasta sesión doble, ¿vale? Pero una persona normal, ya a partir de los 30-40 años, 2-3 días a la semana, andar por las mañanas mientras te da el sol, que la vitamina D es inmunomoduladora, te permite gestionar biorritmos, etcétera, algo de ayuno intermitente, porque el intestino va a mejorar, estar con una dieta low carb y dormir bien. Ya está. Muy bien. Y magnesio quizá, porque casi todos carecemos de magnesio. Vamos a hablar de los peligros del estrés crónico sostenidos en el tiempo y esa cortisolinemia crónica. Me gustaría que hablaras, esto lo has comentado tú y me parece súper interesante, además, ya te digo, te felicito por esa labor divulgativa que has hecho en ese aspecto, y es cómo de un estrés agudo
podemos acabar desencadenando en un estrés crónico, en una fatiga adrenal, en una fatiga crónica o incluso en una fibromialgia. Claro, tú ten en cuenta que al final nosotros somos máquinas de adaptación al medio y estamos preparados para adaptarnos a estímulos que debieran ser acotados en el tiempo. ¿En qué se basa la evolución de un deportista? Un estímulo acotado en el tiempo donde yo llego a un fallo, en cierto modo muscular mecánico, metabólico, cardiorrespiratorio, lo suficientemente intenso como para no colapsarme, pero sí lo suficientemente intenso como para generar lo que se llama hormesis adaptativa, que es la reclutación de todos los mecanismos fisiológicos que me van a permitir ser más fuerte de cara al siguiente entrenamiento y un poquito más. Y así cada vez voy mejorando, ¿vale?, mi rendimiento deportivo. Cuando colapso, ¿qué ocurre? Es cuando ya estoy al borde del colapso, es cuando me toca la competición. Por eso está planificado en una persona que hace Ironman, una persona que hace un combate de boxeo, que dice, si sigues entrenando y mejorando, ahí ya empezarás a caer. Entonces justo planificamos cuando ya veamos que va a ser tu prime, ¿vale? Cuando ya prácticamente no puedes evolucionar y está todo planificado en cuanto a lo que tienes que comer, aguantar un déficit calórico extremo, seguir entrenando, y ese día es el combate o es el Ironman. Si siguiéramos un mes más, decaes. Entonces ahí luego hay un decaimiento, tienes que descansar, dormir, subir de porcentaje de calorías, claro, ¿vale? Y entonces para volver otra vez a ponerte en forma. ¿Qué ocurre en una persona que tenga un estrés acotado en el tiempo, laboral, conyugal, emocional, físico, una preparación deportiva, etcétera, empresarial, y he llegado a mi prime y ahí me pongo cachondo, joder, soy el puto amo, lo he conseguido, no sé qué, no sé cuántos, ahora quiero ir aquí? Pues que no hago esa bajada. Claro. Yo he ido adaptándome cada vez más, liberando cortisol para conseguir la desinflamación de dormir solo 4 horas, de seguir quedando con la gente, de entrenar y además de sentirme Dios porque he ido escalando, ¿vale?, mi escalafón de valores en todo. Entonces, una vez llegado aquí, no sé parar y decir, ahora necesito un tiempo de relax, necesito un tiempo de estatus conmigo mismo, de introspección, de ver quién soy, en qué he mejorado, planificar y no seguir en piloto automático en qué mejorar. El ser humano con 25, 30, 35 años no solemos tener esa madurez como para saber parar y volver otra vez a arrancar. Vamos al siguiente proyecto. ¿Por qué? Porque nos encanta esa dopamina, nos hace sentir vivos. Entonces vamos escalando y eso es a expensas de que mi cápsula suprarrenal no para de liberar desde que me levanto catecolaminas y cortisol. ¿Qué ocurre? Esto poco a poco va generando luego la proteólisis de la que hablamos, el cuerpo ya no está igual, cada vez estoy más inmunodeprimido, absorbo peor los nutrientes, no sé qué me pasa, esto genera desequilibrios en los neurotransmisores, la alegría con la que lo hacía antes todo ya la he perdido, con lo que necesito estímulos cada vez más potentes y en realidad soy mucho más vulnerable a pesar de haber conseguido un imperio y a pesar de haber conseguido trabajar y ganar pasta y tener un montón de novios o novias que me están circulando, yo en realidad estoy vulnerable y vacío porque tengo, ¿vale?, un desequilibrio de todo mi sistema nervioso, una neuroinflamación brutal, entonces soy muy vulnerable a los estímulos, me engancho ahora a cualquier cosa, lo quiero todo, no quiero soltar nada, estoy enganchado a ese estatus. Yo eso lo sostengo hasta la mediana edad de 35-40 años, esto lo describió Francelli, creo que fue en 1936, ¿vale?, que es el síndrome de adaptación, donde hay una subida, donde a expensas de una hiperactividad de la cápsula suprarrenal yo puedo con todo y cada vez me cargo de más estímulos físicos y emocionales. Hay una meseta en la cual me sostengo y creo que soy así y me autoconvenzco de que yo puedo con todo y ahí me encuentro con fase alta de cortisol. Me cuesta, pero sigo, porque tengo mucho cortisol. Y luego llega la caída, donde ya no se sostiene la cantidad y la concentración de cortisol que puedo liberar, pero yo quiero seguir siendo este. Entonces ahí empieza la depresión, ¿vale? Empieza el castigo, el autofustigamiento conmigo mismo, porque yo he mantenido este estatus y es el que yo he mostrado al mundo y sobre todo a mí mismo. No me permito caer, no me permito ahora descansar, no me permito leer, o sea, dejar de leer. No me permito no tener proyectos, no me permito ser un máquina en la cama, no me permito no coger el teléfono a mis padres, a mis amigos y no ser el mejor amigo, el mejor hijo. Pero es que no tengo cortisol. Ya solo un pitido todo me molesta. Es entonces cuando empiezo a tener hipersensibilidad. Cuando la cápsula suprarrenal empieza a bajar la cantidad de cortisol, es cuando empieza a aparecer la hipersensibilidad múltiple química, pero es hipersensibilidad a todo. Me empieza a sentar mal todas las proteínas porque los antígenos proteicos me generan inflamación, los perfumes me sientan mal, las colonias, pero es que hasta los pitidos o cualquier estímulo abro el ordenador y ya solo abrirlo y ver los emails, que antes me ponía cachondo decir lo voy a contestar en media hora y me hago competición conmigo mismo, ahora es que me chirría. Escucho la voz de mi mujer o de mis niños
y es que me pongo atacado y luego me entra el sentimiento de culpa porque no tengo el cariño que se supone que tendría que tener. Eso ya se convierte en un Addison, en una insuficiencia suprarrenal. Me tocan aquí y ya me duele, es que me chirría. Entonces te diagnostican de fibromialgia. Te dan, claro, luego te dan antiinflamatorios, benzodiazepinas, antidepresivos, ketiapina, lírica, que te hacen no sentir nada, pero te hacen ser un zombie. Totalmente. Claro, entonces lo que hace falta ahí es hidrocortisona en realidad. Sí. Claro, o sea, es resolver esa situación, quizá momentáneamente con una pequeña dosis de hidrocortisona y mientras tanto descansar lo suficiente como para que al no haber estímulos tu cápsula suprarrenal vuelva a liberar su propia cortisona. Y justamente vistos los perjuicios de este estrés crónico mantenidos en el tiempo y esas consecuencias graves, ¿no? Cuando alguien identifica este problema, dice, ok, se hace una analítica, el profesional de la salud le dice, ostras, estás en una fase adrenal bastante avanzada, una fase adrenal 3. ¿Cómo se puede llegar a revertir? ¿Cómo podemos volver a buscarla, a reconducirnos hacia la salud y no caer en esa fatiga adrenal? Pues lo que más les cuesta al ser humano, Parar. O sea, es tan simple como parar. O sea, yo lo que le digo a muchos de estos pacientes que normalmente suelen ser, pero doctor, si tengo en 3 meses el Ironman, si tengo la Titan Desert, pero usted que no sé, digo, andar por las mañanas. ¿Me estás vacilando? Andar por las mañanas es lo único que tu organismo se puede permitir. Dieta baja en carbos, con dieta libre de FODMAP para que el intestino ahora no sufra, la suficiente cantidad de carbos te los voy a meter por la noche, de almidón resistente, ¿vale? Para que duermas con 5-HTP, magnesio, GABA, todo lo que sean inhibidores de la excitación neuronal, como la glicina también, pregnenolona, DEA, ver el panel hormonal porque probablemente la testo la tenga por los suelos, quizá necesita durante unos meses una pequeña reposición y hablar con él sinceramente de cómo está su entorno laboral familiar para que levante la mano y a lo mejor es lo que más le cuesta porque jamás se ha permitido levantar la mano y decir necesito ayuda, que esto es lo más acuciante. Una persona prefiere llevarlo a escondidas con antidepresivos que a veces decirle a su mujer estoy reventado. Claro. Y supongo que has visto en consulta cómo el estrés afecta tanto a la persona, inhibe tanto el eje sexual que genera una consecuencia importante real dentro de la pareja, ¿verdad? De la relación de pareja. Es decir, no tienen líbido, no tienen relaciones sexuales, eso acaba deteriorando aún más la salud emocional de la persona que lo está viviendo. En este caso se extiende a la pareja. Entiendo que lo habrás visto en muchas casas. Claro, esto suele afectar de dos formas. Mira, primero de forma directa, porque ya hemos dicho antes cómo el cortisol pues, genera desplomes de la GnRH, las gonadotropinas, elevación de prolactina y aquí los niveles de testosterona libre están muy bajos y es normal, tanto en mujer como en hombre, si hay un ambiente de hostilidad donde yo quiero huir y yo puede ser que esté con la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños, con mis 3 niños, mi casa pagada y mi empresa y todo bollante, pero yo por dentro me siento angustiado y no puedo más. Y es más, siento que me encuentro en una cárcel, porque quiero a quien más amo, que es mi familia y mi casa y mi trabajo, pero sin embargo la siento como una cárcel. Eso es una disonancia cognitiva. ¿Cómo cojones me he metido yo en una cárcel donde tengo todo lo que quería y al mismo tiempo me levanto por la mañana con odio porque no lo disfruto, pero tengo que seguir manteniendo el estatus? Entonces me voy amargado sin cortisol, sin capacidad antiinflamatoria. El organismo quiere huir de ahí como sea, porque lo siente como una cárcel, una amenaza, ¿vale? Entonces, pero no lo entiendo, pero si es la mujer pero entonces ¿por qué estás con ella? O sea, la cabeza te da vueltas. ¿Y a quién se lo comentas? Porque van a pensar que estás zumbado, ¿vale? Entonces, más adrenalina y vives en simpaticotonía. Tu mujer te lo nota, tus niños, no sabes jugar con ellos, te vuelves torpe, haces el tonto, no sabes disfrutar, te vas a disfrutar con los amigos y no estás disfrutando, ¿vale? Entonces, eso hace que los niveles de testosterona libre estén por los suelos. Entonces, la libido está esfumada, porque no hay libido vital, pero ni por placer, ni por jugar, ni por pintar, ni por escribir, ni por inventar, ni por vivir, ni por tener un encuentro sexual que empieza más allá, que va más allá de una penetración o de una apertura de piernas por parte de una mujer. No, empieza por lo erótico, el jugueteo, la mirada, empieza por todos los prolegómenos que giran en torno a lo que finalmente es ya lo de menos, que es la penetración. Pero si no hay testosterona libre,
no hay libido. Si no hay testosterona libre, en el caso de la mujer hay mucha menos lubricación, el tejido está mucho menos turgente, con lo que siente mucho menos, y entonces muchas mujeres se rayan porque dicen es que tengo anorgasmos, es que no siento. Sin testosterona libre no hay dopamina local en el tejido de la vulva, y en el caso del hombre no hay óxido nítrico que permita la erección, ¿vale? A todo esto le vas a sumar la parte indirecta. Un hombre o una mujer que te encuentras en la familia de tus sueños, que te encuentras con la pareja de tus sueños, pero no nos han educado para esas fases que tarde o temprano, al menos en muchas parejas, tarde o temprano por X circunstancias, de forma inexorable, se van a tocar épocas donde no sientas líbido. Entonces, lo primero que aparece es el sentimiento de culpa, lo segundo que aparece es, si no sientes líbido por tu pareja, ¿qué haces con ella? Totalmente. Lo tercero es el retraimiento, la vergüenza comentarlo, y lo quinto es que a la otra persona no se siente erótica o validada por ti, ¿vale? Con lo que entonces están también en tensión y entonces tú intentas cumplir para quitarte de en medio la relación sexual que tú asumes que debe ocurrir dentro de un matrimonio. Para quitártelo de encima. Entonces te ves como un niño pequeño o una niña pequeña, venga, vamos a hacerlo, y así tengo de margen 5 días más para seguir con mis asuntos, y otra vez luego cumplo cada 5 días. La otra pareja lo siente, que es que estás como un mono de feria ahí, ¿vale? Haciendo la relación sexual para quitártelo de en medio, ¿vale? Pero tú no lo estás haciendo de forma proactiva, con lo que lo que se está poniendo sobre la mesa es que esta situación invita a que la pareja se abra emocionalmente a saber exponer lo que está ocurriendo. Cariño, no tiene nada que ver contigo, entiendo que te haga sufrir, entiendo que incluso te surjan inseguridades porque, mira, antes lo hacíamos como conejos y ahora es que no te busco honestamente y es que me he sufrido y es que ves que no tiro, me es insufrible y además hasta sufro en esta situación, no tiene nada que ver contigo, necesito tu ayuda, necesito que entiendas que no tiene nada que ver contigo. Y eso es lo que necesita esa persona, porque si esa persona lo que necesita es cumplir con su pareja sexualmente, cada acto sexual va a ser insufrible. Como yo tengo aquí pacientes que pidiéndome recetas de Viagra, de Cialis para el día que se supone que la mujer quiere tener relaciones sexuales, o sea, es insufrible. Entonces, claro, al final acabas hasta odiando a la pareja porque esa situación, o sea, conyugal en la cama, pues te genera más simpaticotonía. Entonces estás sufriendo que lleguen los encuentros sexuales. Y eso normalmente, pues acaba muy mal. Si eso no se pone sobre la mesa o no se va a terapia o no hay la suficiente intimidad y madurez emocional. Es muy fácil estar enamorado de la pareja cuando tienes 5 relaciones sexuales todos los días, pero es que tarde o temprano van a ocurrir estas situaciones con niños, con problemas, con enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acabamos con todas las parejas cuando baje la frecuencia de relaciones sexuales o lo ponemos sobre la mesa y lo maduramos? Qué bueno, Antonio, qué bueno que digas esto porque al final, de una manera muy explicativa por tu parte, ponemos de manifiesto cómo, lo que decíamos antes, identificar nuestras emociones, poder comunicarlas, comprender, es absolutamente vital, ya no solo para gestionar el cortisol, sino para todo en la vida, para enfrentarte a esa situación que no... Y para generar proyectos. Si no eres capaz de generar un proyecto vital con vicisitudes dentro de casa con tu familia, ¿qué mierda de empresa vas a generar fuera? Qué bueno, Antonio, qué bueno. Vale, Antonio, hemos llegado hasta el final de este podcast hablando pues, de las funciones fisiológicas que cumple esta hormona, de la implicación que tiene, pero algo diferenciador de mi podcast es que me gusta acabar con temas un poquito más personales. Me gusta que nos sinceremos, me gusta que la gente también sea consciente de lo que hay más allá de lo que se ve en redes. Entonces, eres una persona muy reconocida, te has currado muchísimo a lo largo de todo este crecimiento personal e información, has estado muchos años, doy fe, picando piedra, te sigo desde hace mucho tiempo, pero estoy seguro de que a lo largo de toda tu trayectoria y tu crecimiento profesional habrán habido momentos de crisis, momentos jodidos, porque estoy seguro de que ha sido así. Entonces, te quería preguntar, ¿han habido momentos en los que te has planteado si seguir, si no seguir? ¿Cómo lo has gestionado? ¿Cómo los has gestionado? Sí, claro. Pero yo creo que a toda persona que tiene un crecimiento profesional en cualquier área, no tiene por qué ser áreas glamurosas como actores, futbolistas o médicos de renombre a nivel mediático como yo. O sea, no, esto también le puede pasar a alguien que tenga un negocio familiar, ha ido creciendo y dices, ostras, mi negocio ahora me implica 12 horas y ya no estoy viendo a mis niñas, no estoy viendo a mis hijos, no estoy teniendo el hobby de mis partiditos con mis
con mis amigos los domingos, y la inercia del crecimiento ha hecho que ni te des cuenta que estás delegando y que estás quitando todas esas áreas hasta que te ves, en cierto modo, por la inercia, pues, ¿por qué no decirlo y decir la palabra encarcelado en lo que al principio era tu sueño, era tu hobby, era tu pasión, y luego de repente dices, ostras, se han ido generando tantas implicaciones, tantas obligaciones para mantener ese crecimiento y tú sabes que estás liderando, en cierto modo, es tu proyecto y tienes que estar ahí, eres el capitán del barco y cuando te quieres dar cuenta has ido perdiendo la fluidez, la alegría, la inercia y eso te genera controversias y creo que son humanas aceptarlas. Al principio hay una inercia, el rechazo, esto es como cuando te dan una noticia negativa, tienes un cáncer, esto está muy descrito por la psicología, al principio hay un rechazo. Hay un rechazo a aceptar y probablemente cuando a ti también te habrá pasado, cuando estás cayendo, los más cercanos te están diciendo, oye, que te estás columpiando, que no vale la pena todo esto, estás dejando de lado esto y tú hasta piensas que no, es que no me entendéis, es que yo tengo muy claro lo que quiero y lo quieres y lo crees en ese momento hasta que al final empiezas a somatizar, empiezas a tener señales, dejas de dormir igual, pierdes la alegría, ya no atiendes igual, eso es una realidad. Yo he pasado por esas fases en las que hasta te planteas, ostras, tengo que seguir siendo médico, tengo que atender tantas horas, tengo que reconducir mi carrera. Por suerte tengo pues mis familiares, mi mujer, amigos cercanos en los cuales me puedo apoyar y en los cuales me puedo sincerar y en esas fases que he tenido, pues evidentemente cuando tienes fases de crecimiento boyante como yo he tenido en determinados momentos, hay embudo de ventas, quieres atender a todos los pacientes, no puedes dejar que los pacientes estén llamando por teléfono y no atenderles, entonces ahí a veces está la controversia de mantienes lista de espera, les dices que en 6 meses, pero también hay pacientes, Sí, claro. tienes pacientes jodidos que están alarmados y que quieren verte a ti, entonces tú haces ese esfuerzo, pero ese esfuerzo va en detrimento de tu equilibrio, tu homeostasis física, emocional, de tu tiempo, etcétera, y te vas metiendo. Pero eso te obliga, como mecanismo de supervivencia, a gestionar, porque dices, si no se va toda la mierda. Entonces, Totalmente. pues a mí me ha obligado a delegar, me ha obligado a buscar médicos apasionados que quieran aprender junto a mí, me ha obligado a formar un sistema en el cual, aunque hayan casos apasionantes que a mí me gustaría coger, tengo que ser consecuente y saber que no puedo coger tantos pacientes como antes, porque tengo que seguir divulgando para ir generando una cadena, etcétera. Entonces, eso lo que va haciendo es refinar el sistema. Y yo creo que, no sé, habla con el creador de Nike, de McDonald's, de cualquier... pasó por aquí y habla con el que se ha convertido en capitán del Real Madrid y entró como un niño que se quería comer el mundo en el Real Madrid, se llevó varias lesiones, pensó, con lo feliz que yo era en el Granada, que era el puto amo allí, ahora qué necesidad tengo de estar aquí, a lo mejor hablando por las noches con sus padres, con el entrenador, con su representante, le dice, estos son fases, aguanto un año, que no es todo así, que mira, esto le pasó también a esto, hablando con el capitán, y ese tránsito le hace tener la madurez que le permite ser capitán para sostener luego a los jóvenes. Yo también me he ayudado en coach, en psicólogos que me han ido ayudando, soy médico, nadie me ha enseñado a tener un equipo de 32 personas y considero que es el tránsito por el cual tengo que pasar y a su vez me permite, creo que en determinadas áreas, yo siempre lo digo, los médicos nuevos que tengo ahora, en muchas áreas me dan 1000 patadas en cuanto a conocimiento fisiológico, porque son unas máquinas estudiando y tienen el fuego que estudiando a lo mejor yo ya he perdido, pero la madurez de mirar a los ojos a un paciente de 45 años que está pasando por una depresión y yo saber por qué está pasando y en 2 minutos desnudarlo y darle en cierto modo la indulgencia y la capacidad de esa persona para saber que no le voy a juzgar, eso me lo da la madurez de los años y que yo he pasado también por todo eso. Entonces, forma parte del camino inexorable, como bien te decía antes, de ampliar lo que significa ser médico. Ser médico, con todas las palabras, significa ser humanista, conocer al ser humano no solo fisiológicamente cómo actúa, sino en todas sus vertientes psicoemocionales. Entonces, claro que he tenido esas crisis, las seguiré teniendo y formarán parte de mi camino de introspección y de catarsis. Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil todavía, Antonio, y es que en todo este proceso de crecimiento en la persona reconocida en tu ámbito de la salud que te has convertido, probablemente has dejado muchas cosas a un lado, soy conocedor de esa parte y de ese precio que hay que pagar por llegar al objetivo, y te voy a hacer una pregunta, yo creo que te va a tocar. Víctor Coopers dice que en la vida lo más importante tiene que ser siempre lo más importante. Entonces, ahora que lo has conseguido, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo más importante? Para mí lo más importante
cada vez lo aprecio más es la paz mental. La paz mental, porque cuando creo que somos más jóvenes, creo que lo más importante es la euforia, es la dopamina, es el sentido, el buscar algo que te dé sentido para levantarte por las mañanas, para conseguir ese objetivo y que te permita estar a fuego. Entonces, claro, eso te da alas para acostarte pensando al día siguiente que te vas a levantar a fuego, todo lo que tienes que hacer e ir consiguiendo contigo mismo los objetivos. Creo que cuando se llega a mediana edad hay una inercia al retorno a casa y la casa es tu mente, es la paz mental, esa paz mental que teníamos cuando éramos pequeños, que sabíamos que si chillábamos venía mamá y nos daba leche, que si teníamos frío chillábamos y teníamos una manta, es decir, había la paz mental para saber que lo teníamos todo. Eso es la paz mental que necesitamos y que anhelamos todos. Yo creo que llegado a determinado momento ya no es tanto lo que vas a conseguir por fuera, sino el estatus interno de paz mental, de que lo tengo todo más allá de los estímulos que se me otorgan externamente, que paradójicamente creo que cuando consigues esa paz mental por inercia, por vibración, o sea, te llega, porque las personas que están a tu lado reconocen, o sea, hay una inercia en confiar en ti, en apoyarte, en darte, porque ya no se ve una persona nerviosa por conseguir, por venderte la moto, por enamorarte. Es como cuando quieres enamorar a una persona con 25 años. Parece que vas a un casting, estás vendiendo lo mejor de ti y esperando que no encuentre los fallos. A partir de los 40 años dices, esto es lo que hay y mientras antes te enteres de mis luces y de mis sombras, mejor. Llegas con paz mental. ¿Y eso que genera? Una inercia en otra persona a decir, pues eras un cafre, pero no sé por qué, me das paz mental. Me gusta estar contigo, te noto sabio. ¿Vale? Pues creo que es la paz mental, el éxito que te conduce a la felicidad. Y en este proceso, como tú mismo nombras, con muchas luces y sombras, con momentos evidentemente muy positivos y con otros quizás no tan positivos, si retrocedieras 20 años en el tiempo, Antonio, ¿volverías a hacerlo? Sí, porque no sabría haberlo hecho de otra forma. Te aseguro que sí. Porque si le hubiera dicho al de 20 años, no vayas por ahí, era tan cabezón que habría hecho lo mismo. Y ya para concluir, una pregunta también que le hago a todos los invitados, me gusta hacerla de improviso. Todos sabemos la cantidad de personas que has llegado a ayudar desde el ámbito de la divulgación, somos conocedores, doy fe de ello. Pero si mañana fueras a morir, Antonio, ¿qué mensaje te gustaría que la gente recordara de ti? Sinceramente, no lo listo que pueda ser, no los conocimientos que pueda tener, no el trabajo porque al final para mí ha sido sacrificio en cierto modo, pero lo he hecho de forma satisfactoria. O sea, eso es como Kobe Bryant cuando le preguntaban ¿cómo podías hacer ese sacrificio de levantarte a las 5 de la mañana y empezar 3 horas antes de los demás, empezar ya a practicar tiros libres? Y él decía, es que no sabía hacer otra cosa, eso no es un sacrificio. Yo para mí toda mi vida ha sido estar pegado a los libros y estar con un cafetito en una terraza un domingo y estar leyendo, y eso no se puede elogiar porque no sabía hacer otra cosa. Entonces simplemente querría que se me recordase como que fue un ser humano que sinceramente y honestamente lo hice lo mejor que pude. Muy bien. Oye, Antonio, te quiero dar las gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, de las clínicas aquí en Valencia. Ha sido un placer compartir este ratito de mi tiempo contigo. Ya te digo, ya te he invitado a ti, ya os adelanto que habrá una segunda parte más hacia lo personal, que hay mucha historia que contar detrás de Antonio. Así que muchísimas gracias y espero que te hayas sentido súper cómodo. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Y a vosotros nos vemos, como siempre, la semana que viene en el siguiente podcast. Por favor, no olvidéis ofrecerme vuestro apoyo dando un buen like, suscribiros si no lo estáis y, como siempre, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.